Nos regresamos un tiempo atrás. En 1861, la mayor parte de la población rusa eran campesinos y un poco por ciento nobles. Los campesinos eran gobernados por un gobierno de servidumbre donde tenían que servirles, cultivar la tierra, entregarles cosechas o pagarles la renta. En pocas palabras, los campesinos eran propiedad de los nobles y la ley los obligaba a no tener opción. La población, cansada de todo esto, comenzó a pedir reformas violentamente para cambiar el sistema. Para ese momento, Alejandro II se convirtió en zar, que quería cambiar unas leyes para que la economía aumentara. Sin embargo, era autócrata. Alejandro II creó la forma emancipadora, la cual elimina la servidumbre en Rusia y por obvias razones el pueblo la aceptó. Tiempo después, la población se vio afectada ya que debían pagar renta de las tierras, por lo que generó un descontento enorme. Tiempo después surgieron los revolucionarios que intentaron matar al zar, pero no lo lograron, por lo que se creó una policía secreta para protegerlo llamada Ojrana. Es importante mencionar que ya lo habían intentado matar varias veces, pero no lo lograron hasta 1881. Posteriormente entra su hijo Alejandro III, que fue aún más autócrata. Se encargó de que los revolucionarios entendieran que el zar era el que mandaba, por lo que también intentaron matarlo, pero no lo lograron. Dentro de los revolucionarios estaba Alexander Ulinov, que era el hermano mayor de Vladimir Lenin, por lo que el zar lo mandó a matar, y Lenin quedó impactado tras su muerte. El sucesor de Alejandro III fue su hijo Nicolás II en 1894 tras su muerte. Mientras tanto, en el pueblo ruso había malas cosechas y estaban en mal estado por el frío, por lo que decidieron irse a trabajar a fábricas que surgieron en la Revolución Industrial. A esos obreros se les llamó proletariado. Los obreros fueron explotados con mucha carga de trabajo y muy poca paga, por lo que entraron en descontento. Tampoco tenían alimento. Lenin se convirtió en abogado y descubrió los libros de Karl Marx, donde se reunían con obreros y decía que Rusia debía ser socialista, que los trabajadores gobernaran, que no hubiera clases sociales y que todo debía ser por igual. Esos eran los motivos de sus manifestaciones. Pero en diciembre de 1895 lo detuvieron junto a otros líderes marxistas y exiliaron a Lenin a Siberia, donde estuvo 3 años. Después volvió de Siberia y se unió a un nuevo partido llamado el Partido Obrero Social Demócrata de Rusia. Lenin tuvo que escapar a Alemania para que el zar lo dejara en paz y creó un periódico revolucionario donde propagó sus ideas revolucionarias por toda Rusia. Los miembros del partido tuvieron varios desacuerdos, por lo que se dividieron en dos. Los mencheviques, liderados por Yuri Markov, querían hacer todo pacíficamente y sin dictaduras, y los bolcheviques, que eran liderados por Lenin, luchaban por la dictadura del proletariado y la toma del poder político. Querían eliminar al zar. La familia Romanov estaba conformada por su esposa, Alejandra Feodorovna Romanova, y sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María, Anastasia y un hijo, Alexei. El Imperio del Japón atacó el 8 de febrero de 1904 al 5 de septiembre de 1905. Este conflicto fue surgido por las ambiciones imperialistas rivales del Imperio ruso y el Imperio del Japón en Manchuria, Corea. El zar pensó que ganaría, sin embargo, los barcos del Japón eran más potentes y perdieron la guerra ruso-japonesa. Debido a que ganó Japón, la guerra fue finalizada con la firma del Tratado de Portsmouth, por lo que Rusia entregó Liaoyang y Port Arthur, cedió la mitad sur de la isla de Sajalín, abandonó Donghae, Pingwan y reconoció la influencia japonesa sobre Corea. Después de la firma de ese tratado, estalló la Revolución de 1905 en Rusia. Un domingo, en 1905, el padre Gapón convocó una marcha pacífica en San Petersburgo, donde los campesinos y obreros le pedían al zar que hiciera mejores labores. Sin embargo, cuando llegaron al Palacio de Invierno, fueron recibidos con disparos por órdenes del tío del zar Vladimir, donde murieron demasiadas personas inocentes, en las que incluyen niños, mujeres y hombres, que solo pedían una vida mejor. Con base en las inconformidades del pueblo ruso ante las decisiones que tomaba la monarquía rusa, o sea, los zares, querían sacar a los zares del poder con la finalidad de tener más participación en el gobierno, por lo que el zar creó la Duma, que básicamente fue una asamblea legislativa
donde según todo sería más democrático. Hasta agosto de 1914, donde el zar disolvió la Duma y Lenin se regresó al exilio, por lo que se le llamó la Revolución Fallida de 1905. Sin embargo, sus antiguos miembros estaban cada vez más disgustados con el control que el zar ejercía sobre el ejército y otros asuntos y demandaron su reconstitución, que el zar Nicolás II concedió en agosto de 1915. Los bolcheviques decidieron hacer su propio partido y le llamaron Partido Obrero Socialdemócrata de la Rusia Bolchevique. Llegó 1914 y la Primera Guerra Mundial. Para esto, Rusia entró a la guerra y mandó a 15 millones de soldados en 1916. Sus soldados habían fallecido en la guerra. La escasez y la hambruna estaba aumentando. A causa de eso, en febrero de 1917, estallaron en la capital manifestaciones espontáneas de mujeres en demanda de pan y paz. A estas quejas pronto se sumaron los obreros en huelga y otros grupos sociales. La represión fue contundente, por lo que el ejército sacó sus tropas a la calle, detuvo manifestaciones y la Duma fue clausurada. Pero las protestas continuaron y llegó un momento en que los soldados desobedecieron a sus superiores, se negaran a disparar sobre los manifestantes. Los soldados se unieron a las protestas cansadas de la guerra y la situación en la que estaban. Inicia la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se dividió en dos etapas, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Cuando Nicolás II vio que la revolución iba con mucha fuerza, decidió ir a Petrogrado para poner todo en orden, pero bloquearon las vías y no lo logró. Tiempo después, Nicolás II se vio obligado a abdicar el 15 de marzo de 1917, que para los rusos era el 2 de marzo. Él le quería ceder la corona a su hermano, pero él no accedió. Finalmente, el 7 de noviembre de 1917, marca la caída definitiva del régimen zarista y da inicio a una nueva era en Rusia, que comienza con una insurrección en contra del gobierno. Los zares fueron detenidos y llevados a una casa en Siberia, por lo que básicamente la Revolución de Febrero comenzó tras la manifestación del 23 de febrero de 1917 en San Petersburgo, donde su lema era paz y pan, ya mencionado anteriormente. Para ello se intentó establecer una democracia liberal. Se formaron dos poderes en los cuales hicieron rivalidades: el gobierno provisional, que eran burgueses e intelectuales, y los soviets, el Consejo de Obreros y Campesinos. El gobierno provisional era controlado por los partidos moderados, o sea, los mencheviques lo apoyaban, con un presidente que se llamaba Alexander Kerensky. Para subir la moral, abrió una campaña que fracasó en Galicia. En los soviets, los bolcheviques van aumentando su influencia con oposición a la guerra. Alemania y Lenin querían que Rusia se saliera de la guerra. Lenin proclamó su tesis de abril, donde dice todo el poder para los soviets. Pero el gobierno provisional quería seguir en la guerra y los soldados, los soviets y obreros no. Por lo que se generó un conflicto muy grande, donde se vio el aumento de huelgas y se le llamó las Jornadas de Abril. Por el rechazo a la guerra, Kerensky hizo otro ataque, que le llamó la Ofensiva de Kerensky, para crear un sentimiento nacionalista, pero falló. Luego fueron las Jornadas de Julio, donde querían agarrar a todos los bolcheviques, y Lenin huyó a Finlandia. El ejército tenía un nuevo general que se llamaba Kornilov, y planeó un golpe de estado en el que los bolcheviques lo detuvieron muy rápido, ya que ninguno de los dos quería disparar. Llegó octubre de 1917, equivalente a nuestro 7 de noviembre, donde Lenin y Trotsky empiezan a hacer un plan donde los soldados se fueron en la noche del 24 de octubre a Petrogrado y tomaron el Palacio de Invierno y puntos estratégicos en donde se reunía el gobierno provisional, quitándolo del poder y otorgándoselo a los soviets. Empieza la segunda etapa. Los bolcheviques se cambian el nombre a comunistas.
Se creó un nuevo gobierno que se llamaba Consejo de Comisarios del Pueblo, y el presidente era Lenin, por lo que firmó el Tratado de Brest-Litovsk entre el nuevo gobierno bolchevique de Rusia y los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. Rusia, aunque disconforme con los términos propuestos por los alemanes, no tuvo más remedio que aceptar al no disponer de suficientes tropas para continuar luchando en dos frentes. Rusia perdió una gran parte de su territorio occidental en beneficio de Alemania, entre ellos Polonia, los países bálticos y Finlandia, y más del 30% de su población. Y cuando todo iba mejorando, empezó una guerra civil entre el gobierno de Lenin y el ejército blanco, que tenía gente anticomunista con el objetivo de liberar al zar, pero Lenin se ocupó de los zares y se los llevó a otra casa que le llamaron la Casa del Propósito Especial. En la noche los ejecutaron y así la dinastía Romanov murió. Finalmente, el Ejército Rojo venció al Ejército Blanco, o sea, los comunistas ganaron, y concluye con la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922.